Buenas noches, bienvenidos a todos a este acto de presentación de dos nuevos libros, de dos nuevos títulos de la colección Islas de Memoria, que en realidad es un acto de continuación de la presentación que realizamos hace aproximadamente un mes de dos títulos anteriores, pero que formaban un único bloque de lanzamiento de esta colección. Hoy son dos nuevos títulos dedicados a dos personajes relevantes de la vida social de la isla y que merecen el recuerdo de todos. En realidad esta colección Islas de Memoria se llama así porque quiere aludir a dos hechos, en nuestra opinión, en opinión de la Fundación César Manrique. Por un lado, una constatación en la que todos estaremos de acuerdo, a pesar de las circunstancias y del empecinamiento de los hechos, y es que estas islas tienen memoria y tienen cosas dignas de ser recordadas, como desde acuerdo cualquier otra comunidad, ¿no? Esta isla tiene muchas cosas que recordar, muchas cosas buenas que recordar, muchas personas a las que recordar y a las que celebrar. Y en ese sentido es una isla de memoria. Pero al mismo tiempo, también en la denominación hay un sentido de reproche probablemente hacia todos nosotros, ¿no? Y es que estas personas a las que vamos a recordar en esta colección constituyen en realidad una isla de memoria dentro de un mar de olvido. No ha sido muy dada nuestra isla a reconocer a aquellas personas que merecían convertirse en referencia de la comunidad por sus méritos propios. Baste recordar que César Manrique fue reconocido como hijo predilecto a título póstumo. Y a partir de ese erial y a partir de esa indignidad, todas las demás, todas las que queramos poner, ¿no? Todas las que esta colección, quiere poner negro sobre blanco para que, en primer lugar, se produzcan dos hechos. Por un lado, el conocimiento a partir de los estudios, a partir de los ensayos, a partir del trabajo de los investigadores, y por otro lado, el reconocimiento de la comunidad hacia esas personas que han sido olvidadas. Por lo tanto, digamos que el tono que le queremos dar es un tono festivo, no un tono de reproche último, pero sí que conste que nos movemos en medio de esos dos polos. Hoy presentamos dos nuevos títulos en el lanzamiento de la colección, que nace con el propósito, por un lado, de poner en funcionamiento una especie de biblioteca insular de personajes, en primer lugar, y de acontecimientos de muy amplio espectro. Es decir, no solamente tiene el sentido esta colección de querer reconocer y de querer elaborar estudios sobre personajes más o menos que podrían estar en el consenso de todos nosotros, como son probablemente estos cuatro con los que hemos comenzado: Miguel Pereira, Guillermo Tofan y hoy José Molina Orosa y Gabriel Fernández Martín, que están fuera de toda discusión, sino que quiere tener un carácter muy generoso e incorporar a nombres muy diversos, desde quienes por su actividad profesional tienen el mérito, y nosotros tenemos el deber de reconocerlos, aquellos que por su significación para la sociedad, con independencia de su trabajo social, pues merecen también ser reconocidos porque constituyen una referencia colectiva. Por lo tanto, por un lado esto, y por otro lado el hecho de que son trabajos que se van a encargar a investigadores jóvenes de la isla, con el propósito de que constituya una oportunidad de trabajo para ellos y al mismo tiempo de que la sociedad se beneficie de su conocimiento, de su saber, y de que todos podamos reconocérselo a ellos también, empezar a proyectarles hacia el futuro y al mismo tiempo beneficiarnos de su trabajo. Por lo tanto, ese doble objetivo de rescatar por un lado y por otro lado el de ofrecer oportunidades a los jóvenes investigadores para que devuelvan su conocimiento a la sociedad. En realidad, lo que intentamos es, con estas pequeñas microhistorias de personajes, intentar hacer una especie de mosaico de lo que era la isla, ¿no? De llegar a hacer aquello que decíamos en la anterior presentación, una pequeña historia de las mentalidades, ¿no? Ver cómo
podemos pasar del personaje a la sociedad y conocer un poco cómo se ha vivido, cómo era la isla, de dónde procedemos, ¿no? En fin, tenía la tentación de repetir esto tan consabido, de decir que si no se sabe dónde se procede, no se sabe dónde se va, pero muchas veces, incluso sabiendo de dónde se procede, no se sabe a dónde se va. Pero no está de más conocerlos. Hoy presentamos José Molina Orosa, Luz en tiniebla, un estudio de Gregorio Cabrera. Gregorio Cabrera, que está a mi izquierda, es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, es experto en información sobre turismo y energía. En 1997 comenzó a trabajar en el diario La Provincia. Durante un año lo hizo en la redacción en Las Palmas de Gran Canaria y posteriormente en la delegación de Lanzarote, donde en la actualidad desempeña su labor profesional. Se ha implicado especialmente en aspectos relacionados con el territorio, con el medio ambiente, con la inmigración o con la exclusión social. Y recientemente ha sido galardonado con el premio Berta Pardal por su labor periodística sobre la inmigración. Ha publicado artículos en medios nacionales como en ABC, como en El Mundo o también en La Vanguardia. Y actualmente prepara un libro sobre la tradición de los buches por encargo del Ayuntamiento de Arrecife, además de trabajar en la puesta en marcha de una revista sobre naturaleza y sociedad. El objetivo de su estudio, el encargo que le hizo la Fundación, fue preparar un trabajo de investigación dirigido al gran público, un trabajo de difusión sobre la figura de José Molina Orosa, probablemente uno de los personajes locales, en fin, a quien sí que es verdad que esta sociedad le ha rendido tributo y le ha reconocido su labor humanista y su labor filantrópica, ¿no? Un médico que se distinguió por su labor de atención a los enfermos más necesitados y por su afán de mejorar las condiciones de las infraestructuras sanitarias insulares, un médico próximo, querido, humanista, que recoge la mejor tradición de lo que es prestar un servicio a la sociedad sin distinguir escalafones, sin distinguir jerarquías o distinguiéndolos en beneficio de los que menos recursos tienen, y al mismo tiempo ser capaz de reflejar a través de su figura las dificultades de una sociedad, y probablemente de ello nos hable Gregorio Cabrera. El otro libro que se presenta es un estudio de Félix Delgado López, que es licenciado en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Barcelona y que actualmente ejerce como profesor de Historia del Arte, de Técnicas y Medios Artísticos, de Iconografía y de Mitología en la UNED. Se ha dedicado a la archivística y colabora en el Centro de Patrimonio Documental de Canarias, patrocinado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias, en la elaboración básicamente de censos de diversas sociedades privadas de la isla. Es autor de diversos artículos de investigación sobre archivos municipales y privados de Canarias, y también sobre pintores del barroco español como Vicente Carducho o como Sánchez Cotán. Gabriel Fernández Martín, que es el objeto de su investigación, de su estudio, es, como ustedes saben, fotógrafo y constituye una de las referencias fundamentales a la hora de construir la iconografía, las imágenes de la historia reciente de esta isla, ¿no? Todos tenemos parte de la historia reciente de Lanzarote construida a partir de las imágenes de Gabriel. Por lo tanto, él es un trozo también de la isla, a quien le debemos reconocer su labor y su aportación a la sociedad. Realizó Gabriel un importante trabajo, como lo que le denomina Félix Delgado con acierto, como un cronista visual. El otro día hablábamos de un cronista periodístico, Guillermo Tofan, y Gabriel probablemente sean el haz y el en vez, sin establecer jerarquías entre la crónica escrita y la crónica visual, un todo que durante un tiempo en el periodismo funcionó como una unidad también, ¿no? Ofreciéndonos imágenes de Lanzarote, En fin, voy a dar paso a los autores sin más preámbulos, y concluíamos el otro día, el presidente de la Fundación y yo, la intervención en la presentación de la colección, haciendo una alusión a José Saramago, que es quien da nombre a esta sala, y hacíamos una cita relacionada con la concepción de la historia que tiene Saramago. Es uno de los temas fundamentales, como ustedes saben, de su literatura. Hoy me gustaría cerrar con otra cita distinta, pero que también alude a la misma cuestión que estamos abordando aquí, que se aborda en esta colección,
que nace ahora y que en el próximo mes va a continuar. Efectuaremos las 6 nuevas contrataciones de nuevos 6 títulos sobre 6 personajes locales de la isla, con el propósito de que en aproximadamente otros 2 años podamos tener ya una biblioteca básica de unos 10 títulos que permita trabajar con normalidad a un ritmo de aproximadamente 2 títulos cada 2 años, ¿no? En fin, nuestro propósito, el propósito de la Fundación, es que en 10 años tengamos una biblioteca de aproximadamente 25 o 30 personajes locales, ¿no? Y que luego vaya continuando y ampliándose con el tiempo. Decía Saramago que muchas veces las omisiones son las que darían un sentido nuevo a hechos que parecen no tener más que un solo motivo. Y continuaba diciendo, la verdad es que vivimos en una cámara de espejos en la cual todo se refleja en todo y es, a su vez, el reflejo de sí mismo. Cuando nos pintan nada más que una imagen sin tener en cuenta el espejo, esa imagen está incompleta. Pues tomando esta declaración como la invitación a pensar a través de una metáfora, probablemente las personas que dan títulos a los libros cuya investigación ha sido encarada por personas como Gregorio y como Félix, pues constituyen espejos para todos nosotros. Y no estaría de más que los constituyéramos a ellos también en una especie de cámara en la cual nos viéramos nuestras propias imágenes en ese cruce de reflejos, porque probablemente son espejos más enriquecedores que los que día a día nos presentan los medios de comunicación en nuestro contexto actual, o cuando menos contribuirían a enriquecerlos. La Fundación César Manrique quiere darle las gracias a todas las personas que han colaborado con este proyecto, que están colaborando. Pedimos la colaboración también para el futuro, especialmente a los investigadores, a Gregorio, a Félix, porque han hecho un trabajo excelente y porque probablemente entre todos estamos sentando las bases para que estos jóvenes de hoy sean esos espejos también de mañana que necesitemos para seguir construyendo nuestra sociedad y nuestro futuro. Tiene la palabra Gregorio Carrera. Muy buenas noches y, ante todo, muchas gracias por estar aquí, bienvenidos. Y de verdad que da gusto ver tanta gente en un acto cultural, en la presentación, en este caso, de 2 libros, y si uno es mío, pues ya ni les cuento, ¿no? Pero de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Yo primero quería abrir un pequeño capítulo de agradecimientos, y un agradecimiento muy, muy concreto, y es a la Fundación, primero por llamarnos jóvenes, que nunca está de más, y segundo por darnos la oportunidad de contar historias. Yo personalmente, si me defino como algo, es porque yo siempre he sido un contador de historias, creo que es lo único que sé hacer. Y de verdad que ha sido un placer que pongan en mis manos la responsabilidad, porque lo fue, de contar una historia tan digna como fue la de don José Molina Orosa. Les diré también que uno, donde suele estar sentado, donde están ustedes ahora, tomando nota, diciendo lo que otros dicen, por dos causas fundamentales, porque uno no deja de ser un tímido, y en segundo lugar porque siempre considero que no tengo nada interesante que decir. Digo, ¿para qué voy a aburrir yo a la gente? Pero en esta ocasión, esta noche, siento que este es mi sitio y que estoy aquí para transmitir la historia fundamental de un buen hombre y de una buena persona, que es la esencia de lo que fue don José Molina Orosa. Y eso es lo que venía a contarles esta noche. Un buen hombre, hay que decirlo, un poco peculiar. Él era una persona que a lo largo de su vida recibió muchos parabienes, muchas medallas, pero él siempre las rehuía. Y eso me llama la atención en el contexto actual, porque ustedes conocerán que hoy en día en Lanzarote hay mucha gente que hace una y se cuenta 20. Uno que trabaja en la redacción de un periódico, a nosotros nos llegan a diario correos electrónicos que dicen, se han abierto 3 farolas en el municipio tal. Entonces te llega una foto de 3 farolas y 14 concejales delante. En fin, pues lo que quería decirles es que don José Molina Orosa era también un ejemplo de dignidad en ese sentido. El que tanto hizo siempre se quitó todo mérito y decía que era su misión, que era su responsabilidad, y esa era atender a las personas más pobres, que eran prácticamente invisibles para los poderes. Y les voy a poner un ejemplo de esto que digo. A ver si funciona el cacharrito, que nunca me fío. No sé si la ven bien. Esta imagen corresponde al año a enero, si no recuerdo mal, de 1935. Unos meses antes, el Ayuntamiento de Arrecife decidió ponerle una calle a don José Molina Orosa, la calle José Molina Orosa, que está a 50-60 metros de donde nos encontramos,
cuando se aprobó en pleno, don José montó en cólera. Tanto que él veía a los concejales por la calle y le decía, pero qué vergüenza, pero ¿cómo me van a dedicar una calle a mí? De hecho, estoy seguro de que él, si hubiera la oportunidad, ni siquiera estaría en este acto, no habría venido. Al igual que si quieren podemos jugar al juego de buscar a don José Molina Rosa en esta foto, pero ya les adelanto yo que no lo busquen porque no está. Él lo que hizo fue, se fue a la Santa y agarró a toda la familia y se la llevó a la Santa, que era donde pasaban los veranos y donde él iba a extraerse, porque no quería saber nada de ese tipo de galardones. Él hacía su labor y la hacía totalmente al margen de reconocimientos, él lo hacía porque le salía del corazón. Y eso es lo más que me llama la atención siempre cuando se investiga esta figura, ¿no? Y esto viene a cuento porque esta forma peculiar de ser de don José Molina Rosa, aunque no había un motivo concreto para ello, pero a mí me influyó bastante a la hora de cómo yo enfocar un libro sobre don José Molina Rosa. Yo lo comentaba esta mañana entre amigos, decía, claro, porque yo no quería que don José Molina Rosa se enfadara conmigo por escribir un libro sobre él, que pudiera decir, pero hombre, eso solo podían haber gastado en medicinas para los pobres, que es que estoy seguro que es lo que habría dicho algo así. Y digo, ¿qué puedo hacer yo para que no se moleste tanto? En ese diálogo un poco surrealista que mantenía con él, ¿no? Y entonces eso me llevó al enfoque general del libro, que es que en este libro, junto a don José Molina Rosa, que es el gran protagonista, por supuesto, los otros grandes protagonistas, casi al mismo nivel, son estos desfavorecidos de los que les hablaba, por los que él se volcó durante toda su vida. Pues en ese mismo plano se mueven en el libro. En primer lugar porque esa labor que hizo con estas personas es la que le da el significado y el relieve a todo lo que hizo don José Molina Rosa. Y en este orden de cosas surgió también una cosa que para mí tiene bastante importancia, que es el subtítulo del libro, José Molina Rosa, Luz en Tiniebla. Que yo estas cosas las pongo porque yo soy un poco místico también, pero en este caso tiene también un significado muy claro. Les explicaré una cosa, ¿no? Aquí vemos el que está en el centro es él, de pequeño, ahí tendría 11, 12 años. Lo verán sentado porque él con 3 años tuvo la polio y se la agarró, estuvo a punto de morir. Escapó, pero la polio se le quedó agarrada a las 2 piernas y desde muy jovencito él andaba con un bastón. ¿Y por qué este joven, este pequeño, este niño que ven aquí, se convirtió, bajo mi punto de vista, con el tiempo en una luz en las tinieblas? Pues bueno, evidentemente cuando uno afronta una investigación de este calado, lo primero que tienes que hacer es analizar el contexto en el que él se mueve, ¿no? Cuando él nació en 1883, entonces estamos hablando del último cuarto del siglo XIX, y cuando empieza a ejercer la medicina en Lanzarote es en 1910. Cuando uno investiga, sin ser uno muy inteligente, que no lo es desde luego, ya sabes que la atención sanitaria va a ser paupérrima en una isla como Lanzarote en aquel entonces, ¿no? Pero cuando empiezas a investigar te encuentras con algo directamente terrorífico, y se lo digo de verdad, te encuentras con una auténtica oscuridad, que es algo que llama la atención en esta isla donde reina el sol, donde reina la claridad, y me llamaba la atención cómo te encontrabas una mortalidad prácticamente africana aquí. O sea, aquí los niños hasta los 5 años murieron un 30% de ellos. Si tuviéramos la capacidad de introducir un micrófono en el Arrecife de principios del siglo, sonaría algo parecido como a tos de tuberculoso, a lamento, a llanto, al tañido de los entierritos de los niños y de los mayores también. Y con todo esto no es lo peor, que ya es bastante. Lo peor de todo esto es que uno llega a la conclusión, con datos y con documentos, de que a las autoridades que supuestamente deberían velar porque esto no ocurriera, pues le daba absolutamente igual, estaban a otras cosas. No me pregunten por qué, pero estaban a otras cosas. Y es en este contexto en el que surge, en el que irrumpe la figura enorme de José Molina Rosa, como una luz en esas tinieblas. Para que se hagan una idea, hay, por ejemplo, en determinadas estadísticas que se consultan de la época, se habla, por ejemplo, de la muerte de pobres y otros análogos. Yo, si alguien me explica lo que significa análogos en ese contexto, yo se lo agradezco, porque yo no he logrado desentrañarlo todavía. O pobres y otros similares. No sé a qué se refieren. Por eso digo que él marca un antes y un después de una manera clarísima. Y lo hace primero desde una cuestión muy básica, que puede parecer muy elemental, pero que no lo es, que él trata
a cualquier persona, sea cual sea su estrato social, como un ser humano. Esto dicho desde la perspectiva de hoy, hombre, claro, evidentemente que son seres humanos, pero cuando volvemos a analizar esa realidad, la gente moría como animales y daba absolutamente igual, pero a él no. Y hay una anécdota también que encontré de un médico, que no voy a decir el nombre, que ejerció la medicina en Arrecife poco antes que él. Venía de Gran Canaria y el ayuntamiento le contrató, lo tengo por aquí. Y hay una crónica de un diario que se llama La Legalidad, que lo encontré en el Museo Canario de Las Palmas, que decía lo siguiente con respecto a ese médico que cobraba del ayuntamiento. Muy poco madruga el médico titular de este pueblo y hasta padece sordera cuando le conviene. Por ejemplo, si tocan a la puerta de su casa los enfermos pobres en demanda de asistencia facultativa que debe prestarles gratuitamente mediante contrato con el ayuntamiento. Es decir, lo que nos encontramos es que esta gente tocaba, y esto nos puede servir de metáfora como todo, tocaban las puertas y se encontraban con el silencio, con el vacío, con la nada, con el, aunque suene mal, muérete, mala suerte, naciste pobre. Eso era Lanzarote en aquel entonces. Cuando él llega a ejercer la medicina, se hace cargo del hospitalito de Dolores, que era poco más o menos que una cámara mortuoria, y también ejerce la medicina desde el principio en su vivienda. Y es leyenda, era leyenda, pero ahora ya creo que podemos decir que es historia, porque yo no he encontrado un solo testimonio que diga lo contrario, que ni una sola persona tocó en esa puerta de su casa y se quedó sin respuesta. Es decir, él no solo cambia esa oscuridad, sino que cambia incluso hasta los sonidos. Y yo digo que don José Molina Orosa, sus movimientos, todo lo que hizo, crea una nueva melodía como de esperanza, porque la gente toca y oyen los pasos de él bajando por la escalera, el coche que le llevaba a atender a los médicos, que le llamaba el fotingo, bueno, antiguamente a los coches se le llamaba el fotingo, pues el ruido del motor de don José Molina Orosa fue otro sonido de la esperanza, el sonido de su bastón, y todo eso fue lo que cambió. Pero él era muy consciente de que esto al fin y al cabo esto no iba a cambiar nada. Y él en todo momento fue consciente de que hacía falta una gran infraestructura sanitaria que cambiara realmente pues esta realidad que sufrían, ¿no?, la mayor parte de la población de Lanzarote. Con ese afán se metió en política. De hecho, estuvo a punto de ser el primer presidente del Cabildo cuando se constituyó en 1913. Perdió por un voto. Entró en 1913 y en 1915, decepcionado con la política, pidió la baja y dimitió. Con lo cual, sigue siendo uno de los pocos políticos españoles que ha presentado su dimisión en el último siglo en España, prácticamente. El caso es que él acabó, ya les digo, totalmente decepcionado. ¿Por qué? Y esto ya es un poco una interpretación mía, pero también está en cartas correspondencia que él mantiene, porque él entra con esa visión noble de que la política es hacer lo posible entre todos para que mejoren la generalidad de las personas. Y él con lo que se encontraba era con que allí cada uno lo que hacía era arrimar el ascua a su sardina y no se interesaba en absoluto de esas más pobres, de los más desfavorecidos, ¿no? Y por eso decidió simplemente pues meter el portazo e irse. Aún así fue una persona que por el prestigio social que tenía, fíjense que tenía una calle con 50 años, ya tenía su propia calle, que habría quien pagaría dinero hoy en día por eso. Siempre tuvo, digamos, ofertas, ¿no?, de todas las banderías, porque no eran ni partidos políticos, se les podía llamar, porque en una lista, cuando se analizan las listas, en una lista política a lo mejor iba el farmacéutico, el de una tienda y uno que tenía 2 barcos, y en la otra lista iba el otro farmacéutico, el de la tienda enfrente y otro que tenía otros 2 barcos, es decir, que cada uno iba allí a lo suyo y mientras los pobres, pues lo que decíamos antes, ¿no? Y entonces él tuvo que batallar contra todo eso para hacer posible el hospital insular, que se hizo a pesar de la gente y de las autoridades y las instituciones que se supone que deberían liderarlo, y no lo hacían. Entonces, pues él, durante 40 años, batalló para que eso se hiciera, hasta que, ya le digo, empezó a ejercer la medicina en 1910. El hospital insular se inauguró en 1950, aunque entre unas cosas y otras no empezó a funcionar realmente hasta el 51. Es decir, le costó 40 años ponerlo en marcha, que es más o menos lo que se tarda en Lanzarote en hacer cualquier cosa. Eso tampoco ha cambiado demasiado. Y vino Franco a inaugurarlo, claro. Como aquí no se podían inaugurar pantanos, pues se vino a inaugurar el hospital insular.
se vino don Panchito Escopeta, como le llamaban aquí cariñosamente los abueletes, y se vino para acá una fragata enorme, con 100 cañones por banda, y se vino y lo inauguró. Las referencias que yo tengo es que don José Molina Orosa no fue, se puso sospechosamente enfermo ese día, pero en fin. Y se inaugura, viene Franco, va todo el mundo a verle, porque yo creo que se pasaba esta lista. Se va Franco, hay un general muy simpático que deja una radio, digo, una radio para que los enfermos escuchen la radio. Muy bien, muchas gracias. Se va Franco, se va la fragata, y entonces se da cuenta todo el mundo que el hospital no tiene camas, que no tiene pabellón de tuberculosos, no tiene jeringuillas. Eso ya lo sabía don José Manuel Orosa, pero los que no estaban al tanto se dieron, pero tenían radio, eso sí. Es decir, y al final fue él el que tenía que hacer, pues a través de colectas, con su influjo personal, el que conseguía que todo eso pues se fuera dotando, ¿no? Y tuvo que seguir luchando siempre. Cuando uno analiza las actas de los plenos del Cabildo, se encuentra una cosa que mandan a un recadero a decirle a don José Molina Orosa que está gastando demasiado dinero en medicinas para los pobres. Y le viene a decir que, hombre, que para los pobres, y él le responde, dice, claro, que yo les compro medicinas buenas. Entonces le responde, pero hombre, para los pobres tampoco tendrán que ser tan buenas. Es decir, que fue una batalla constante la que tuvo que hacer este hombre. Se me ha pasado por alguna foto. Estos son los pobres y otros análogos que si distinguen entre los pobres y los análogos, pues, de don José con su familia, y aquí operando ya de mayor en el ya inaugurado y debidamente dotado, al menos en parte, hospital insular. Y bueno, dejamos esta fotografía para dar un pequeño hilván sobre su faceta como profesional médico, ¿no? Él, a nivel insular e incluso un poco también nacional, a nivel regional y nacional, hizo fama por su ojo clínico. O sea, porque él a veces, porque como aquí no había cómo atenderlo, a veces mandaba, sobre todo de las familias burguesas, mandaba a tal médico de Gran Canaria o de Tenerife, o los mandaba a Madrid. Y entonces esos médicos luego le respondían y decían, no, es que has dado en el clavo, ¿no? Y cosas que a nosotros nos tardaría meses de análisis, pues él siempre acertaba, ¿no? Pero más que por eso destacaba por su humanidad, por ese trato tan cercano que tenía con él y que mantuvo durante toda su vida con sus enfermos, con mis enfermos, que le llamaba él. Yo creo que esto le viene un poco por lo que les conté antes de que sufrió esa polio. O sea, fue una persona que sufrió mucho físicamente. Luego se fue a estudiar a Cádiz, le dio un tifus también. O sea, tuvo bastante mala suerte en este sentido, ¿no? Y entonces eso yo creo que se lo quedó un poco grabado a fuego, ¿no? Y eso le hacía comprender muy bien el sufrimiento humano. Todos podemos ser capaces de entenderlo, y yo creo que él tenía una facultad especial, ¿no? Y este hombre austero, enemigo de los actos públicos y de las medallas, sobre todo si eran para él, era un hombre sensible. De hecho, era un poeta, a un nivel muy humilde, muy local, muy familiar, pero era un poeta. Yo hace poco leí y creo que tiene que ver con ese dolor interno que tenía él por dentro, y que la poesía para él se convirtió en una especie como de bálsamo. Hace poco leí una frase de Degas, la tengo de Degas, el pintor impresionista, que decía, el arte es el dominio del dolor a través de la belleza. Y yo creo que para él tenía un significado especial, se le podría acoplar bastante bien esta frase, porque ese niño postrado, ese niño que ya iba con bastón desde pequeño, en el fondo siempre habitó en su interior, siempre viajó con él. Y les decía que ejerció esa afición por la poesía a un nivel muy local, muy familiar, pero cuando estudió en Madrid él se hizo amigo de Tomás Morales. Este es un retrato de Tomás Morales, el famoso, quizá el más insigne poeta canario. Fue amigo personal de don José Molina Orosa. Esta es una postal que le envía en el verano desde Moya, de donde vivía, y le viene a decir que amigo Pepe, ya que tú no me escribes, te escribo yo, o algo así. Porque pasaba bastante de un poco de todas estas cosas, ¿no? Y se hicieron amigos en Madrid, compartieron pensión, y Tomás Morales tenía muy buenos contactos. Y fue así como don José Molina Orosa publicó una revista que se llamaba La Latina, donde ahí publicaba Rubén Darío, publicaba Unamuno,
publicaba Machado, y ahí justo aparecen 4 o 5 poemas muy humildes de don José Molino Rosa. Y a nivel cultural hay que decir también que él, en su afán de que mejorara la sociedad insular, cuando llegó fue el primer comisario regio de la Escuela de Artes y Oficios, que él fue el que la puso en marcha. Él fue el que buscó el local, el que se tuvo que pelear con todo el mundo para dotarla, y el que lo acabó dejando también porque veía que no le hacían ni caso y dijo, pues allá ustedes, ¿no? Y esta foto, que a mí, no sé qué les parece a ustedes, a mí me encanta, pero es de la única foto que he encontrado que sale sonriendo. De hecho, sale abiertamente riéndose. Es con su amada Inocencia Aldana Lorenzo, porque no se puede hablar de don José Molino Rosa sin nombrar al menos la figura de Inocencia Aldana Lorenzo, que también creo que habita en una de esas islas de memoria y que merecería un estudio más concienzudo, ¿no? Tanto como ser humano en sí, como por su labor artística. Y yo ya voy acabando, que no les quiero aburrir, que no he venido aquí para eso, porque esto, como bien dijo Fernando, es una fiesta de la cultura y de la memoria. A mí no me gusta mucho sacar conclusiones, pero sí me gustaría decirle que en este mundo hay como 2 maneras de estar. Es decir, o este es mi entorno, a ver qué puedo hacer yo para medrar, para estar bien yo, para tener más yo. O otra forma, este es mi entorno, ¿qué puedo hacer yo por los demás? Para que, estando bien yo también, por supuesto, y los míos, para que los demás mejoren, ¿no? Y esta segunda manera de estar en el mundo y en el entorno y en esta isla, Lanzarote, es la especie a la que perteneció sin duda alguna don José Molino Rosa. Digo eso porque creo que tanto el personaje que yo he tenido el placer de investigar como el resto y los que vendrán tienen todos una proyección futura. Escribimos del pasado, pero a medias, porque esta gente que escribe esas letras de oro en la historia insular y que son capaces de cambiar dinámicas, nos deben servir de lección, ¿no? Y mantener vivo, pues su ejemplo me parece que es importante, ¿no? Y yo ya les prometo que termino. No puedo irme de esta sala sin nombrar a 3 personas que tienen una relación muy íntima, además, con la Fundación. Una es Leandro Perdomo, el cronista del que la Fundación editó unas crónicas que yo me leí en su momento y que yo debo reconocer que me marcaron mucho a la hora de cómo yo escribo mal o bien en el periódico, que me paga todavía por escribir. Y me marcaron también a la hora de escribir este libro, porque hay crónicas de Leandro que él lo que hace es que se mete directamente en las entrañas de la pobreza muchas veces, ¿no? Hay alguna crónica en concreto que reconozco que soy deudor de esa manera de escribir suya en este libro. Otra persona es don José Saramago. Estamos en la sala José Saramago, y enlazando con lo que decía antes, recuerdo una vez que asistí a la presentación de las intermitencias de la muerte en Taich, en la sede de la Fundación, y él dijo que cuando una persona se va, lo que se puede decir de ella es que estaba y ya no está. Y esto vale, por supuesto, para don José Molino Rosa, pero quiero decir también que entre todos podemos hacer que, de alguna manera, este personaje y otros estén entre nosotros. Y otro es, y ya termino, el propio César Manrique, porque don José Molino Rosa fue la persona que asistió al parto de César Manrique y su hermana. Y yo siempre digo que las historias son redondas. Todas las historias que merecen la pena ser contadas son redondas. Las líneas rectas suelen ser muy aburridas, por lo menos que hagan zigzag o que hagan alguna curva rara. Ayer estuve de visita en la Fundación César Manrique con el amigo Alfredo, que debe estar por ahí, y nos tropezamos con un cuadro que yo había visto otras veces, pero ayer reparé, un cuadro de César Manrique, que lo pintó en 1966, que es precisamente el año en el que falleció nuestro protagonista, don José Molino Rosa. Y lo que se ve es como un fuego volcánico, como una llama. Entonces me gustaría hacer el símbolo de que de alguna manera este libro mío, o este libro no mío, este libro que he escrito yo sobre don José Molino Rosa por encargo de la Fundación, este libro puede servir para mantener viva la llama del mensaje y el legado que nos dejó don José Molino Rosa. Y esto es lo que les quería decir yo esta noche. Muchas gracias.
Muy bien, gracias a Goyo por su exposición y por haber escrito el libro, para acercarnos de esa manera tan próxima, pero a la vez tan rigurosa, a José Molina Orosa. Decía Carlos Fuentes que las culturas no solo son sus archivos, sino que también son su imaginación. Y esto es efectivamente lo que van a encontrar en el libro que ha escrito Goyo. Tiene ahora la palabra Félix Delgado para hablarnos de su libro sobre Gabriel Fernández Martín. Realmente, ante la intervención de Goyo, yo creo que tengo poco que hacer, pero voy a intentar rehacerme e intentar recomponer el personaje de Gabriel con la mayor soltura y dignidad posible. Lo primero que tengo que decir es que para mí es un orgullo estar hoy aquí en la Fundación. Después de haber hablado en la democracia, estar aquí en la Fundación yo creo que es la segunda gran cancha que me faltaba en Arrecife, y mi próxima propuesta es hablar en la otra sociedad a la que me encuentro totalmente unido sentimentalmente, que es el Torrelavega, que es una sociedad también que hizo una labor cultural tremenda a lo largo de su singladura en los años 40 hasta la actualidad. Bueno, para mí es un orgullo y agradezco muchísimo a la Fundación, en la figura de su presidente y también el del director de actividades fundacionales y del resto del personal, el que pensaran en mí para esta primera jornada de Islas de Memoria. Estar acompañado de gente como Mario Ferrer, Pepe Betancor o como Gregorio Cabrera, con una historia tan sentida de un personaje tan potente como don José Molina Orosa, me llena de orgullo. Además, me llena de orgullo mucho el estar en una sala, como dice Goyo, completamente repleta, para un evento cultural que algunos pueden pensar que no tiene una gran envergadura, pero que, como se puede ver en esta sala, realmente cuando se hacen, convocan y satisfacen, ¿no? Bueno, yo desde un principio me sentí muy motivado por el proyecto. O sea, yo, como todos ustedes saben, pues soy historiador, y yo lo vi como una cancha abierta para hacer proyectos históricos. O sea, para que jóvenes investigadores que no tenemos la oportunidad de trabajar en otras instituciones pudiésemos estar unos años ilusionados recuperando hechos del ayer y personajes del ayer, ¿no? Yo creo que esto era muy importante porque se recuperan personajes, pero también porque yo creo que la historia es una de las bases principales para construir el presente. Yo creo que construye culturalmente el presente y lo construye también democráticamente, con unas dosis de responsabilidad, porque sabes que a posteriori tú puedes ser recogido en un libro o tallado en un libro. Te tienes que llenar, por lo tanto, de responsabilidad. Además, yo lo vi también como una oportunidad de ir formando una cantera de investigadores. No hay aquí un archivo insular, no hay un tatami conjunto en donde todos nos podamos reunir, y yo creía que esta colección podía servir como una plataforma en la que los diferentes historiadores pudiésemos retroalimentarnos y al mismo tiempo fuéramos retroalimentando la otra gran pata que tiene la historia, que son los archivos y el patrimonio documental. Cuando ataqué a Gabriel, yo pronto me di cuenta de las ventajas y inconvenientes que tienen las personas de mediados del siglo XX en un sitio tan pequeño como Lanzarote. O sea, es una persona muy conocida, pero que está contaminada por toda la rumorología local. Entonces yo me propuse que había que contextualizarlo adecuadamente, tratarlo de la manera más objetiva y más científica posible. Para ello yo construí todo el contexto histórico, todo el contexto de la historia de la fotografía en Canarias. Además me acerqué a las fuentes, como lo tiene que hacer un historiador con tiempo y con algo de experiencia, que es contrastando y seleccionando muy bien las fuentes para ver cuáles están viciadas de origen o no. Y por último, yo pretendí que en el libro tuvieran la palabra las personas de la época de Gabriel o el propio Gabriel, entrecomilladas, su propia opinión, que él opinase sobre su vida, no el resto de la sociedad lanzaroteña. Con los meses, tal y como he explicado ya en otros sitios, yo realmente voy construyendo el libro con las fuentes, pero yo al mismo tiempo voy construyendo las líneas teóricas, por las lecturas de bibliografía, etcétera, etcétera. Y yo desde un principio ya me di cuenta de cuáles eran las líneas fundamentales de Gabriel. O sea, su gran papel como promotor de la profesionalización de la fotografía, su gran papel en la expansión artística de la fotografía y su gran labor como retratista, como fotoperiodista, cronista visual y también en la construcción del imaginario turístico de la isla. Para enmarcarlo un poco a Gabriel, aunque está ahondado mucho más en el libro, por supuesto, ¿no? Gabriel, como todos sabemos, nace en 1920 y muere en 1985. Por lo tanto, sus primeros años se desarrollan en ese arrecife que ha
explicado también Goyo. O sea, en ese arrecife pequeño de 5.000 habitantes que vivía de la pesca y el comercio, que tenía muchos problemas de educación, problemas sanitarios, en las cuales una persona con unos ciertos intereses culturales no podía desarrollarse. Además, para más Inri, en 1936 estalla la dictadura, con lo cual esta gente que no tenía medios económicos, de repente se ve sin libertades políticas, sin libertades sindicales, el sindicato vertical, empresarios y trabajadores en la misma estructura, y después tampoco sin libertades de pensamiento. El pobre Gabriel, que había nacido en un medio humilde, no pudo tener una formación reglada, ortodoxa, como si dijéramos. Ahora bien, él, como seguramente fue una persona inquieta desde pequeño, porque se le reconoce sus juegos con Manolo Millares, seguramente los juegos con las personas del entorno de la plazuela, pues él seguramente se abocó rápidamente a lo que los recovecos culturales que le ofrecía Arrecife. Y los recovecos culturales eran las escuelas, los grandes maestros, don Mario Suárez, las familias Tofan, los Aguilares, eran las calles y las tertulias, las pequeñas tertulias en las tiendas, era la sociedad-democracia, la potencia de la gran sociedad-democracia de los años 30-40, dando clases don Benito Méndez Tarajano, etcétera, etcétera. O también eran las fiestas de San Ginés, que era el lugar de ocio en el cual toda la sociedad recifeña se juntaba en la calle Real o en el parque, el Medio Almú, y tenían un momento de expansión. De ello, él fue, como yo explico mejor en el libro, una persona muy activa culturalmente. Por ejemplo, él desde los años 40 se integra en el grupo teatral más importante que tiene Lanzarote, que es el Isaac Viera, que fue un grupo promocionado desde el Torrelavega por un señor que se llama Agustín Bolaño. Después él también se metió más tardíamente en una gran parranda musical de recuperación de la tradición musical antigua de Lanzarote, que era la parranda de los buches. O también, por ejemplo, se lanzó a conocer Lanzarote con todas las personas a las cuales le interesaba Lanzarote. Por ejemplo, esto es una foto de 1960, en la cual se ven, pues ustedes reconocerán fácilmente, porque son más o menos de la época, pero reconocen fácilmente a don Agustín de la O, a la derecha, un poco más allá a don José María Barreto, una persona siempre implicada con el pasado insular. Después habrá tres personas más dificultosas, que yo creo que algunos reconocerán, pero que tienen mayor dificultad, que es el lugareño, el que yo llamo el lugareño Marcial Santana, que es un señor que conocía perfectamente la zona, es el que lleva a esta gente a conocer los pozos del Rubicón. Y por último tenemos a una de las máquinas de la historiografía canaria y española de la época, que es el catedrático gran canario de Historia de América, Francisco Morales Padrón, y su esposa, que realmente son los que le dan el toque estético a la foto, porque son los que están realmente vibrando con lo que es el sur lanzaroteño, ¿eh? O sea, Francisco Morales Padrón es más listo que el resto está mirando hacia abajo, pero él está con toda la potencia lumínica que tiene el Rubicón. Bueno, 1957 fue el año de la llamada, el año en que Agustín de la Hoz dice que Gabriel cuelga los machetes y se lanza con la coda al hombro por los campos de Lanzarote. Es el año en que él se incorpora al negocio fotográfico. Él es más listo, es un tío listo realmente Gabriel, ¿eh? O sea, porque se incorpora en el momento en que Europa, el mundo, España están avanzando a pasos agigantados. O sea, lo que ha llamado Eric Hobsbawm la edad de oro del mundo occidental. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa está subiendo económicamente, se está modernizando socialmente, está avanzando culturalmente, y España, en un momento en que ha soltado amarras ya con el gobierno alemán o el gobierno italiano, gira económicamente, gira socialmente hacia esa Europa. E intenta abocarse, y eso le hará que empiece a subir la economía, empieza a modernizarse la sociedad, empieza a aparecer una clase media, etcétera, etcétera. Lanzarote se mete dentro de ese carro y aparecen toda una serie de personas desde el nivel político, desde el presidente del Cabildo, José Ramírez, Inés de la Hoz, alcalde de Arrecife, una serie de empresarios que empiezan a fomentar el que el turismo se desarrolle en Lanzarote porque estaban en el atraso, y por último aparece una camada de intelectuales con César Manrique, Agustín de la Hoz o el propio Gabriel. Además, Gabriel, cuando se incorpora al negocio fotográfico,
estamos también en una de las mejores épocas de la historia de la fotografía en Canarias. Eso lo ha dicho don Carmelo Vega, que seguramente es el gran estudioso de la fotografía en Canarias. Estamos en el momento en que se están formando en Santa Cruz y en Las Palmas lo que se conocen como las agrupaciones fotográficas, que son un cenáculo de personas donde hay gente como David J. Nieves, que es otro fotógrafo de Lanzarote, y que están promocionando los concursos, las exposiciones, todos los eventos que tengan que ver con la fotografía. Esto se tradujo, por ejemplo, en que desde 1953 se celebran grandes exposiciones de fotografía en Lanzarote. Una cosa que yo creo que no se ha visto o ha costado de ver en muchos años de la historia del arte en Lanzarote. O sea, llegaron a venir fotógrafos de la categoría de Alberto Benítez, que es la bomba atómica de la fotografía canaria del siglo XX, ganó un premio con Quesero, Fernando Torres Romero, a los cuales el resto de la gente de su época le decía que realmente era un tío insaciable en su consecución de premios regionales y nacionales, etcétera, etcétera. Toda esta gente ayudó en la formación, yo creo que de Gabriel. Y también yo creo que ayudó el que empezaran a venir a Lanzarote una serie de fotógrafos que empezaron a hacer guías, postales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, él tiene una gran relación con un fotógrafo francés que se llama Ariely, que él también lo acompaña por los campos, y él dijo que era el fotógrafo más importante que había conocido hasta la época. Bueno, Gabriel, en este contexto realmente expansivo, hizo una cosa muy importante para la historia del arte y para la historia de la fotografía en Lanzarote, que es dignificar la profesión. Hay que tener en cuenta que antes de Gabriel muchas veces los fotógrafos eran personas de familia acomodada, que realmente tenían la posibilidad de tener una cámara y sacaban fotos porque tenían además tiempo para sacar fotos. Después había otra tesitura, que eran aquellos fotógrafos que sacaban fotos un tiempo, pero después tenían otra profesión para subsistir, o que mezclaban las dos profesiones, la de fotógrafo con otra que les servía para subsistir. Gabriel profesionalizó la fotografía, y la profesionalizó porque él se arriesgó y se abocó al empresariado fotográfico. Él empezó así a abrir varios establecimientos en Arrecife, después abrió también algunos establecimientos en lo que era la zona turística más potente de la época, que era Puerto del Carmen. Allí él invirtió en maquinaria, tuvo personal, y con todo este engranaje él pudo dedicarse a hacer reportajes, fotos de estudio, vender sus guías, sus postales, sus tiras de diapositivas, etcétera, etcétera. Además, Gabriel también fue uno de los que más expandió la beta artística de la fotografía, con su participación en exposiciones que se celebraron en Arrecife, en Lanzarote, en Fuerteventura o también en Madrid. Y en todos estos engranajes él fue consiguiendo varios premios y críticas positivas. Entre ellas es de recordar la gran exposición del año 59 en la Sala Neblí de Madrid, una exposición comisariada, como todos ustedes saben, por César Manrique, donde había objetos de todo tipo, timples, gorros gracioseros que causaron furor, barcos de vela, y donde desde el punto de vista fotográfico estaban las grandes paneles, las grandes muestras de la graciosa y del interior de Lanzarote de don Pablo Barceló, y después también las intermitencias fotográficas de Gabriel. Además, Gabriel también fue un retratista meritorio, una persona que pudo traspasar el retrato más vulgar, aquel retrato que era un recuerdo de un tiempo y una geografía para colocar en las entradas de las casas y realzar el estatus o realzar o perdurar en el tiempo. Y él también se abocó a hacer un retrato en donde uno pudiese conocer la psicología del modelo. En este caso es bastante paradigmático este gran retrato de César Manrique, escudado por los restos óseos de un animal que encontraron, un dromedario, donde aparece un César potentísimo. O sea, al mismo nivel, yo no creo que este retrato sea inferior a los grandes retratos de Rojas Fariñas que les dedica a César, ¿no? Y después un homenaje a Goyo, que es una persona del sur, doña Teresa de Jesús García Marrero, una persona importantísima para la cultura popular, porque era
la detentadora de todo el mensaje oral de Víctor Fernández Gopar, o sea, una persona que visitan sobre todo porque Agustín de la Hoz conoce perfectamente todas las teclas de Lanzarote, lo visitan, la conocen y además ella es una persona que realmente sabe trabajar muy bien la artesanía popular y en este caso, por ejemplo, se acerca, como yo he dicho en el libro, arácnidamente al proceso de hilado. Otra de las basantes que tuvo muy importantes Gabriel fue su papel como fotoperiodista. O sea, en un momento en el cual no había grandes fotógrafos de prensa en Lanzarote, aunque sí los hay. Reguera, por ejemplo, fue una persona paralela a él en esa tesitura, ¿no? Pero sí es verdad que él fue una persona que se unió muy bien a los grandes reporteros, entre ellos destaca con una potencia inusitada Guillermo Tofan, y él intentó ir colocando los atrasos y los avances que tenía la isla para intentar mejorarla. Por supuesto, como muy bien contó el otro día Mario Ferrer, tuvieron que lindar con la censura, o sea, todo el engranaje cuasi inquisitorial que se había creado el franquismo, todo un engranaje legal con las leyes del 38 y el 66, todo un engranaje institucional y funcionarial y por último todo un engranaje de procedimientos por los cuales no podías fotografiar a los comunistas reuniéndose, eso hubiese sido una locura. No podía fotografiar el hambre, o sea, la urde de Luis Buñuel hubiese sido impensable en el año 60, y tampoco, por ejemplo, podías fotografiar cuerpos desnudos desde un punto de vista moral, ¿no? Ahora bien, aunque estuvieran estas censuras, ellos sí podían meter, como hacía Guillermo Tofan, una carretera en mal estado, podían meter los problemas de transporte, un puerto, un aeropuerto, podían meter gente sedienta, un muerto en alta mar camuflado porque se le iba a dar una ayuda por la comandancia de Marina, etcétera, etcétera. Y así fueron mejorando la isla. Como ejemplo, yo les coloco la portada de Antena con una de las grandes bombas de la época, que es que esta gente que caminaba, como ha contado muy bien don Antonio Lorenzo, el medio al Mu, que era una caminata de 20 metros luciendo las mejores galas para conseguir novia, de repente en el año 59 les inauguran el parque, el que nosotros conocemos como el Parque Viejo, lo conozco yo. Y entonces ahí hay realmente una eclosión espacial con unas cosas que son una pirotecnia vegetal y acuática que no se conocían en una ciudad como Arrecife que unos años antes se había dedicado a decir que solo tenía un árbol. O sea, que solo tenía un árbol y de repente le hacen un vergel con una fuente central. Y lo siguiente sería una portada del Eco de Canarias, otro de los grandes rotativos, porque hay que tener en cuenta que Gabriel lanzó sus fotos en el semanario Antena, que es un semanario que, como ustedes saben, tiene una gran importancia, pero también lo lanzó en rotativos regionales como Falange, el Eco, el Diario de Las Palmas, La Provincia, y después también estuvo asociado a agencias nacionales como Cifra y consiguió que sus noticias estuvieran en todo el estado, ¿no? Esta es una gran portada en el año 64, en el preciso momento en que se está descargando la maquinaria de la potabilizadora, que fue un hito, como muy bien han contado, un hito impresionante para Lanzarote. Por último, y no menos importante, Gabriel fue, yo creo, muy relevante en su papel de impulsor y creador de la imagen turística de la isla. Una imagen que era muy necesaria para la divulgación de nuestras excelencias paisajísticas y humanas y para el avance correcto y mesurado del turismo. Estamos en una época que realmente Lanzarote está en el atraso, necesitan una activación económica y social para modernizarlo, ven una oportunidad excelente en el turismo, viene Fuster y les dice que realmente Lanzarote puede violar al visitante si se lo propone, y entonces ellos empiezan, esta cónclave que nosotros hablamos antes, empiezan a activar todas las teclas para fomentar Lanzarote. Además, Lanzarote se ve acompañado con unas bondades climáticas, paisajísticas, una seguridad, una tranquilidad que la hacen apetecibilísima, ¿no? Bueno, pero esto es una rata que se puede borrar. Incluso hay algo en el libro también, consideremos que es una rata y nos venga. Bueno, lo cierto es que Gabriel tuvo un gran papel en esto. Por ejemplo, él participa en varias guías, como las dos grandes guías de Agustín de la Hoz, que es el Lanzarote y la Cueva de los Verdes, que son dos libros realmente potentes. El que los lea realmente son dos libros de un gran mérito para la época. Después participa en otra gran guía, que es la de Claudio de la Torre, sobre las Canarias Orientales,
acompañando a fotógrafos de la categoría de Català Roca, o también a partir de los años 70 se meten guías eminentemente turísticas, pero de gran difusión, como pueden ser las de Berets, ¿no? Además, también divulgó su imagen en los programas de fiestas de San Ginés, que eran como unas mini guías, o algunas buenísimas, las que realmente diseñó César Manrique a principios de los 60 con la compañía de Agustín de la Hoz. Son guías realmente de una tipografía potentísima. También se metió en las tiradas de postales, que él las lanza desde un principio, o en revistas eminentemente turísticas como Isla, que era una revista que se editaba en Gran Canaria y que se llevaba a las ferias internacionales. En todos estos soportes, él intentó captar las grandes excelencias que tenía Lanzarote, o sea, las grandes excelencias a nivel paisajístico, las grandes excelencias a nivel arquitectónico, arqueológico, toda la monumentalidad de las personas que trabajaban en la agricultura y la pesca de Lanzarote, o los nuevos hitos turísticos y las nuevas actividades turísticas. Como ejemplo, yo les traigo este vuelo, del vuelo de la zona más potente, o una de las zonas más potentes que tiene Lanzarote, que es las Montañas del Fuego, una imagen que se divulgó muchísimo en la época. También les traigo la portada de La Cueva de los Verdes, el gran libro de Agustín de la Hoz, del año 66, donde él realmente consolida su visión del antro. Una persona, Gabriel, que fue el primero que se acercó a la cueva con luz, a fotografiarlo con luz, y fue uno de los que más potenció que fue el primer centro turístico, O sea, el primer centro turístico, todo el conglomerado del Malpey de la Corona, y realmente cómo se acercaron a Agustín de la Hoz, César Manrique, Gabriel, la mamía de Clairac, José Juárez Sánchez Herrera, que era el director del Parador, y se acercaron y fueron construyendo, Jesús Soto, por supuesto, y fueron construyendo este enclave. Otra visión maravillosa de Arrecife, de la Gran Marina, el atardecer en la Gran Marina. Claro, esto es una imagen dedicada a todos aquellos amigos del pintoresquismo, del sentimentalismo de media tarde, que se acercan al parque y ven de repente un gran atardecer, una barquita, etcétera, etcétera. Esta, que es una de las imágenes que más me gusta a mí por cuestiones personales, porque claro, me acuerdo de cuando uno iba al campo y realmente la potencia de la agricultura lanzaroteña, la potencia de la cebolla y para mí la potencia estética del rojo de la cebolla, que casi siempre lo digo, me recuerda como una taca de color de Millares en el centro de sus arpilleras, claro. Y él se dio cuenta de eso, él atacó al rojo. Aquí no te está atacando al empaquetado de cebolla, te está atacando a toda la eclosión esa de roja de los grandes sacos de cebolla. Esta imagen que se ha repetido mucho, el muelle de la pescadería, todos ustedes lo conocen, una imagen mítica que se ha reproducido mucho, pero que a veces no se intitula como de Gabriel, y con todo el atrezo de la muelle de la pescadería de la época, de los años 50. O sea, las barricas, los pequeños pescadores, el muelle atrás con el correillo, etcétera, etcétera. Y por último, lo que se avecinaba, o sea, los centros turísticos. Él es uno de los primeros que retrata, por ejemplo, el Hotel Los Fariones en el año 65-66, cuando se está construyendo, y también él es uno de los primeros que empieza a fotografiar todas esas actividades que estaban haciendo Lanzarote apetecible a los turistas. Y muchas veces lo que lo hacía apetecible eran rutas o actividades prefabricadas, o sea, el turista ya no quería unirse anímicamente a la isla, sino que lo que quería era tener unos recuerdos, unas experiencias puntuales, volver a su ciudad y recordarlo entre risas. Pues qué mejor que una risa que el asombro ante el geyser en el islote de Hilario, con todas estas señoritas totalmente extasiadas, en el momento del estupor, que realmente después sería seguramente una gran carcajada, ¿no? Bueno, en definitiva, y porque yo tampoco quiero extenderme mucho, porque si no esto tampoco puede ser, yo soy un tío positivo, Vamos a pensar que yo no quiero hacer aquí una aquelarre, yo soy un tío positivo. Entonces, a Gabriel hay que valorarlo en su justa medida,
Yo creo que Gabriel es uno de los mejores fotógrafos que ha tenido Lanzarote en su historia, y yo creo que dado que en su época pues ha lanzado sus fotos en guías a nivel nacional, en periódicos a nivel nacional, yo creo que es un fotógrafo meritorio o un buen fotógrafo a nivel de Canarias. Como he intentado mostrar y como se explica de forma más detenida en el libro, él es uno de los que pues, ayudó a profesionalizar la fotografía, fue uno de los que lanzó su beta más artística a través de las exposiciones que hemos dicho, y además realizó una gran labor como retratista, como fotoperiodista y como constructor de esa imagen turística. Para finalizar, yo además creo que él formó parte de esa penúltima hornada que amó a Lanzarote y a la vida en Lanzarote, esa penúltima hornada que realmente creyó en la potencia paisajística y en la potencia humana de Lanzarote. Yo extracté una serie de palabras que él le dijo a Aureliano Montero Gabarrón en 1963 para corroborar esto. Gabriel dijo: palmo a palmo recorro muchas veces la isla, pero siempre descubro nuevas maravillas. Es de ver la grandeza de la batería del río con la fantástica visual de la isla de la Graciosa, que se nos presenta como una maqueta preciosísimamente ornada, y aquí la luz hace milagros. Conviene esperar a la salida del sol y entonces la belleza que se nos ofrece no tiene descripción posible. Pero qué decir de la Cueva de los Verdes, y el Golfo, y el Janubio, y las Montañas del Fuego, y, en fin, en cada piedra encontramos matices múltiples que brindan al artista temas para su arte, para su espíritu e incluso para su imaginación. Bueno, muchas gracias y espero que lo compren. En fin, muchas gracias, Félix, por tu magnífica exposición, que es un ejemplo de eso que decíamos al principio, ¿no? Un ejemplo del conocimiento del personaje y al mismo tiempo del reconocimiento. Vamos a dar por finalizado este acto, pero antes sí que desde la Fundación nos gustaría despedirnos manifestando que nos gustaría que esta biblioteca básica de personajes locales, que ya ha comenzado a andar, constituyera finalmente una posibilidad de que se cumpliera aquel pensamiento que escribió un escritor portugués, José Gómez Ferreira, y que constituye una referencia probablemente para construir la sociedad de la que tan carentes estamos en este momento. Como han visto, son tonos muy distintos, son libros muy distintos dentro de unas pautas muy, en fin, acordadas por la institución, por la Fundación, para que se desarrollen los estudios, pero se ha dejado libertad para que cada investigador aborde el objeto de investigación desde su personalidad. Los objetos investigados, las personas son muy distintas, los investigadores también, y en ese contexto este pensamiento para ustedes, esta reflexión, y es que entre personas de calidad las diferencias solo sirven para unir. Realmente no estamos acostumbrados a que esto sea así, probablemente porque vivimos en un tiempo en el que nosotros no tenemos la calidad suficiente como para que esto sea realidad. Ojalá estas referencias nos ayuden a construirnos de esa manera. Ahora lo que queda es leer los libros, que para eso los han escrito las autoridades. Gracias.